Juan Manuel García, Pincho para muchos, experto en ciencias del comportamiento y negociación de incidentes críticos, formado por el mismísimo FBI, miembro de la unidad operativa de la Guardia Civil y podríamos decir que influencer, con más de 5 millones de seguidores en TikTok, 1 millón en Instagram y medio millón en YouTube. ¿Es posible detectar al 100% cuando alguien nos miente? Ya me gustaría decirte que sí, pero me temo que te voy a tener que decir que no es posible detectar mentiras así como así. En la cultura general es verdad que está como muy bien visto o es muy popular, valga la redundancia, el hecho de que hay gestos concretos denominados nariz de Pinocho, que te van a decir, es que como una persona se toque la nariz cuando habla contigo, es que está mintiendo. El que mira hacia la derecha se está inventando, no, ni muchísimo menos. De hecho, nos vamos a ir a la evidencia científica, que es lo mejor, ¿no?, para saber dónde estamos. Nos dice que no hay una nariz de Pinocho como tal. Es decir, no debemos de darle al 100% credibilidad a un gesto como que es un evidenciador de la mentira. Es verdad que sí hay evidencia científica que está muy relacionada de las reacciones fisiológicas que tenemos cuando estamos mintiendo, pero cuando lo llevamos a la práctica, y ahí me voy a tirar yo un órdago, yo lo he intentado muchas veces y yo no sé si es porque yo soy muy malo, que puede ser, pero ni yo ni otros compañeros también dedicados a lo que hago yo, hablo de un policía de Suiza, hablo de un policía nacional, hemos estado testando mucho el tema de la detección de la mentira y no tiene resultados lo suficientemente potentes como para poder darle cierto estatus. Es decir, si podemos decir que acertamos un 75%, un 80%, vamos a hacerlo al revés. Es que fallamos un 25%, un 20%. Entonces, ¿tú te tomarías un medicamento que te va a arreglar el cuerpo en un 80%, pero te puede matar en un 20%? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Vamos a tomar decisiones vitales o muy importantes con una herramienta que te falla en 2 ocasiones de cada 10. Creo que no deberíamos. Aunque insisto que hay evidencia científica que nos deja claro que ocurren ciertas cosas cuando una persona miente. Una de las cosas cuando preparaba la entrevista que me venía a la cabeza era, por ejemplo, los peritajes en un juicio. La parte de detección de mentiras de un informe de un experto, ¿lo tienen en cuenta? ¿Es considerado perito? O... Sí, mientras sea... A ver, un perito puede ser perito por varias razones. Primero porque tiene la titulación de perito o porque su demostrada experiencia y capacidades demuestran que puede ser una persona capaz de poder emitir un juicio al respecto, ¿no? Pero se tiene en cuenta dependiendo un poco del juez en esta ocasión, ¿no? Si lo acepta o no lo acepta. Yo he hecho alguno y yo creo que lo que debemos de hacer los que nos dedicamos a todo esto efectivamente es darle la evidencia científica que corresponde para que el juez o el tribunal correspondiente sepa de dónde vienen todas las cosas. No lo digo yo porque me lo he leído en un libro y punto. ¿Qué ocurre? Por el otro lado, ¿es posible engañar a un detector de mentiras? Es muy posible, pero además ya no solamente engañarlo voluntariamente, que también, sino involuntariamente. En España el polígrafo no es una prueba, ni siquiera es un indicador de indicios. Está completamente invalidado porque precisamente lo que te mide son reacciones fisiológicas. Lo que no indica es que sea mentira. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy una persona que en el terreno de mis negocios, yo a mi asesor le digo que quiero dormir tranquilo. Yo digo, se paga lo que tengamos que pagar, pero yo quiero dormir tranquilo. Y si tengo una notificación de Hacienda, yo estar tranquilo de que no ocurre nada. Pero aún así, a mí me llega una notificación de Hacienda y sabiendo que lo tengo todo perfectamente bien, mi pulso va a aumentar, voy a sudar más, me voy a poner muy nervioso. Y eso son reacciones fisiológicas que, aun estando tranquilo porque no ocurre absolutamente nada, se dan. Si yo tuviera un polígrafo enganchado cuando recibo la notificación de Hacienda, podría, por ejemplo, decirnos que está ocurriendo algo. En el caso de la mentira, Juanma está mintiendo. Y no estoy mintiendo, simplemente estoy reaccionando a una situación de estrés. Por lo tanto, cuando veamos esos programas de televisión con el polígrafo, ahí lo dejamos. Nada. Madre mía, el daño que ha tenido que hacer eso. Seguro. ¿Qué mito o creencia más común sobre la comunicación no verbal te gustaría desmentir? Pues realmente hay muchos conocidos popularmente y otros de los que me he dado cuenta activamente, ¿no?, a lo largo de utilizar toda esta herramienta. Primero, lo que hemos hablado, el que se toca la nariz cuando hablas porque miente, el que se cruza de brazos es porque está cerrado. Bueno, pues no, evidentemente no. Y además solemos atribuir siempre a un gesto una determinada significado, ¿no? Y es un error porque un mismo gesto en contextos diferentes puede significar cosas diferentes. Y además, es un error enorme darle un significado concreto en una situación concreta a un solo gesto porque no sabemos si ha venido o no ha venido de una situación en la que nosotros lanzamos un estresor o un detonante. Lo suyo, si queremos ser realmente certeros y tener la seguridad de que acertamos, es intentar leer la manera más general
de una actitud corporal, el ver qué ocurre con la inclinación del cuerpo, con los parpadeos, con las cejas, con mis manos, con mis pies. Es decir, leer todo y cuantos más gestos tengamos, más actitudes corporales tengamos con respecto a una situación, más claridad le podemos dar a lo que nosotros estemos aseverando. Si solamente tenemos en consideración un solo gesto, tenemos una alta probabilidad de cometer algún error, casi seguro. Y hablando de gestos, ¿no? Que seguro, como decías, uno aislado y fuera de contexto puede inducirnos a error, pero seguramente tienes, ¿no? Algún listado de, oye, pues estos son los gestos más típicos que pueden, sumados, por ejemplo, Sí. denotar que nos está mintiendo alguien. ¿Cuáles serían esos gestos? Mira, es verdad que, como te he dicho antes, el conjunto o el sumatorio de más gestos va a dar más fiabilidad, pero también hay una manera de que un solo gesto nos pueda dar una fiabilidad alta, ¿vale? Sobre todo, además, esto va a ser una perlita para los que nos estén viendo y escuchando. Claro, cuando yo tengo la capacidad de poder provocar una reacción a una persona, lo que ocurre inmediatamente después de la provocación le voy a tener en consideración como reacción inconsciente por tu parte. Tú imagínate que llevamos 20 minutos hablando y tú no te has tocado la nariz en 20 minutos. Pero, sin embargo, cuando llega el momento determinado y te digo, oye, ¿te parece que nos tomemos una cerveza después de la grabación? Y tú, justo después de yo decir eso, te pinzas la nariz y dices, bueno, si nos da tiempo, podemos tomar algo. Yo ya sé perfectamente que no te viene bien porque no has hecho ese gesto en ningún momento, pero lo haces justo después del estímulo. Luego, tenemos que tener en consideración ese estímulo y, aunque solamente sea un gesto, le voy a dar la credibilidad suficiente porque es el principio de acción-reacción. Y eso es algo súper bueno tenerlo en cuenta. ¿Puedes explicarnos algún caso, ¿no? De alguna investigación, sea porque la hayas hecho tú, si es privada, ¿no? O porque conozcas de otros, donde gracias a la habilidad de detectar mentiras, ¿no? haya dado un vuelco, se haya resuelto un caso importante? ¿Tienes alguno? Mira, te voy a decir un caso muy famoso, que, bueno, uno de los mayores referentes del tema de la comunicación no verbal, de las microexpresiones en el rostro, es Paul Ekman. Si no recuerdo mal, y espero no equivocarme, pero vamos, si no es este caso, que casi con seguridad sí lo es algo muy similar, hubo una desaparición de 2 niños en Estados Unidos, donde su madre, Susan Smith, denunció de que una persona, una persona de raza negra cogía el coche que estaba en una gasolinera mientras ella iba a pagar el repostaje, cogía el coche y se llevaba a los niños, ¿no? Y los niños desaparecen con el coche. Lo que ocurre después es que esta mujer, pues al día siguiente o a los 2 días, hace una rueda de prensa delante de un montón de periodistas, donde empieza a decir pues que si mis hijos me escuchan, quiero decirles que les quiero, que bueno, pues lo típico, ¿no? de decir ante la prensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe una serie de indicios a nivel del lenguaje corporal que no cuadran. Es decir, no hay una emoción que sea congruente con una madre que acaba de perder a sus hijos o acaban de desaparecer, sino que esbozaba cierta alegría, ciertas sonrisas, eran movimientos inconscientes e incontrolables, pero que vienen del sistema 1 de Daniel Kahneman, ¿no? De la parte más emocional e incontrolable de las reacciones del cerebro. Entonces, claro, Ekman dijo, ya, aquí hay unas incongruencias que no son normales. Por visto avisó, oye, esto no me parece que sea muy congruente, tenerlo en cuenta y tal. Y efectivamente, pues luego resultó, después de la investigación, de que la madre lo que hizo fue atar a los niños dentro del coche y hundir el coche en un lago. O sea, fue ella la que asesinó a los niños. Y previamente Ekman ya se había dado cuenta que algo estaba ocurriendo ahí. Y él los avisó sin participar de la investigación, ¿no? Sí. Dijo, oye, aquí... Mira, ahora recuerdo más otro caso que me enseñaban a mí en mis inicios estudiando comunicación no verbal. Un caso en Francia, no sé dar más datos, en el que una mujer pierde la vida por el incendio de la casa y cuando entrevista a la prensa al marido le preguntan, oye, ¿y usted no se dio cuenta cuando salió si algo estaba ardiendo o algo? Porque el piso ardió minutos después de irse. Y él, con las manos, dijo, no, yo cuando salí de casa apagué la luz y cerré la puerta. Entonces, estos movimientos que llamamos cognición encarnada, él estaba diciendo una cosa, pero su gesto hizo otra. Hizo un ademán de como encender una cerilla. Luego se demostró que él utilizó un sistema de retardante con una caja de cerillas, donde tú enciendes la cerilla, pero se consume muy poco a poco, que luego termina en una combustión muy grande que efectivamente hizo que su mujer muriera. Y él era el culpable. Espectacular. Te he escuchado también hablar sobre la importancia de las incongruencias, que antes decíamos, entre lo verbal y lo no verbal, ¿no? Porque muchas veces la gente se queda con lo que decías tú, me toca la nariz y ya está, ¿no? Tiene que... la parte de los 2 mundos de la comunicación. ¿Qué señales buscáis los expertos cuando analizáis esta congruencia entre lo que alguien dice y lo que alguien hace?
Pues justamente es eso, o sea, tiene que ir de la mano tanto el significante como el significado de la parte verbal con lo que está ocurriendo a nivel corporal. Mira, yo no puedo decir que estoy muy tranquilo cuando mis articulaciones están muy tensas o yo estoy muy rígido. No es normal, no es congruente. Entonces, yo tengo que ver que lo que tú me vas diciendo y me vas contando, si me hablas de una experiencia positiva, no hay elementos negativos en tu comunicación no verbal, ¿vale? O tu lenguaje corporal, ¿vale? Que yo los empiezo a diferenciar un poquito. Claro, a mí lo que me da a entender cuando yo veo una persona que me habla de lo bien que se lleva con su suegra y eleva el labio superior cuando habla de su suegra, pues por mucho que tú me digas que te llevas muy bien con tu suegra, yo veo que la tienes un asco que no puedes con ella. Luego eso es una incongruencia, el que me digas, sí, pues este fin de semana voy a comerme un cocido a casa de mi suegra, sí, va a estar súper bien, ¿no? Y eleva el labio superior o arruga un poco la nariz. Bueno, pues evidentemente ahí ocurre algo. Tú quieres hacerme ver que está todo estupendo y todo es maravilloso, pero evidentemente no. Entonces, es un papel muy importante, pero fíjate, si quieres incluso vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros detectamos incongruencias? Y además, yo lo puedo detectar de una manera muy cognitiva, ¿no? Y ver que hay una microexpresión que no cuadra con lo que verbaliza, pero la mayoría de las personas que no tienen ni idea de comunicación no verbal o no han leído, no llegan a detectarlo cognitivamente. Lo detectan de manera inconsciente, de manera automática. Cuando una persona detecta una incongruencia de manera inconsciente, lo detecta en la mayoría de las ocasiones gracias a las neuronas espejo. Las neuronas espejo, una de las funciones que tienen, de las muchas funciones que tienen, es leer el lenguaje corporal de los demás. Y eso a quien nos escuche que lo tengan en cuenta. Es decir, queridos espectadores, tened en cuenta que todos y cada uno de los que están enfrente de vosotros tienen neuronas espejo. Si nosotros somos capaces de poder hacer lo que nos dé la gana con nuestro lenguaje corporal, podemos ser los responsables de saber lo que van a entender ellos, ¿no? Si yo soy congruente, mi comunicación verbal con la comunicación no verbal, si soy congruente, voy a ser auténtico. Y si soy auténtico, la gente me compra, porque ven en mí una persona fluida, con cierta predisposición positiva, con una alta autoestima, con confianza, que es lo que genera la autenticidad. ¿Por qué Donald Trump ha ganado las elecciones? Porque era auténtico. Será mejor o peor, pero es auténtico. Y la autenticidad gana. Yo dije 6 meses antes de que Javier Milei ganara las elecciones que las iba a ganar, porque su comunicación era brutal. Yo no sé si es bueno o es malo, no sé si es A o B, o izquierda o derecha, me da igual. Pero su manera de comunicar iba a marcar la diferencia. Y así hizo, ganó las elecciones. Luego, sabiendo todo esto, siempre tenemos que ser conscientes de que la persona que nos está observando está decodificando inconscientemente la información que nosotros le damos. Vamos a ser responsables con nosotros mismos y a poder modificar lo que nosotros hacemos a nuestra conveniencia. ¿Qué objetivo quiero cumplir con esta persona? ¿Quiero aparentar ser una persona alfa? Voy a utilizar mi corporalidad para que ella y sus neuronas espejo detecten a un alfa, aunque no lo sea, pero lo parezco. Buah. Estamos acostumbrados, ¿no? Cuando te escuchaba decir esto, a trabajar mucho la parte de comunicación verbal, sí, ¿no? Y es donde ponemos foco, tanto en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. Te propongo un juego, ¿vale? A ver si nos podrías ayudar a ser auténticos y congruentes, acompañando en situaciones de nuestra vida personal o profesional la parte de comunicación verbal con la no verbal, con gestos, ¿vale? Venga. Pon un ejemplo. Alguien que tiene que despedir a otro, ¿no? Que nos preparamos muy bien, ¿no? El qué vamos a decir y cómo decir, pero ¿qué parte de comunicación no verbal o qué gestos podemos hacer que acompañen para ser auténtico, por ejemplo, para despedir a alguien? Para despedirle te refieres a nivel empresarial, ¿no? Empresarial, vale. Correcto. Bueno, pues yo, por ejemplo, soy muy partidario de hacer un pequeño recorrido de todo lo positivo que ha habido y de la necesidad que hay de despedirle. Todo depende también si es un despido disciplinario o es un despido pues porque no hay otro remedio a nivel de empresa. Si es un despido disciplinario, hay que hacerle entender cuáles son los motivos por los que se le despide. Sin más, ¿no? Hay que ser lo más asertivo posible, preguntarle también por cómo se siente, es decir, que él vea a alguien que realmente se preocupa por cómo se siente, si necesita algo, de alguna manera el dejar ver que uno está presente. Y si es un despido porque no hay más remedio, pues lo típico, mira, nos va mal la empresa y es que tenemos que hacer un ERE, tenemos que hacer... Ser muy emocional, ser muy empático, pero además serlo. Y si no lo somos, porque cabe la posibilidad de que realmente no seamos empáticos, no pasa nada, hay mucha gente que no es empática, aparentarlo. Y aparentarlo para que la otra persona realmente no tenga una herida profunda en lo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, lo que acabas de hacer tú ahora mismo es lo que hay que hacer. Ese parpadeo más lento y más suave que has hecho, porque me estás entendiendo, estás haciendo una escucha activa, y yo me vengo arriba porque estoy viendo que tú me estás escuchando y lo que digo a ti te está, entre comillas, afectando emocionalmente de manera positiva, es lo que tengo que hacer con una persona a la que voy a despedir. Si a lo mejor me dice, es que no me lo esperaba porque es una situación muy, muy mala el hecho de que me despidas ahora, a ver lo que voy a hacer, pues yo le voy a decir,
entiendo que estés de esa manera porque sé que es algo muy duro. Pum, parpadeo emocional. Vuelvo a trabajar sobre las neuronas espejo de la otra persona, sobre lo que percibe. Y él percibe a alguien que sí, que me está despidiendo, pero que le está afectando a nivel emocional. Esa es la parte no verbal. Y la parte verbal, si la manera que yo tengo de hablar con él es una manera tranquila, relajada, utilizando ciertos silencios para que tengamos un clima entre los dos más tranquilo, haciendo preguntas abiertas, escuchando de verdad. Todo eso va a generar un clima que al final va a ser lo más positivo posible dentro de una situación que no lo es. Entonces, jugar un poco con la empatía real y no malentendida, como muchas veces confundimos la empatía con el rapport, con la conexión. ¿No? Empatizar es ver cómo está la otra persona realmente, ¿no? Y trabajar sobre ello y lanzarle inputs de que te esté importando, que la situación es la que es, y ofrecer siempre la presencia propia, ¿no? El aquí estoy para lo que necesites y lo que sea. Creo que es la mejor manera para hacerlo más suave dentro de que no va a serlo, claro. Y entonces la parte de comunicación no verbal es una habilidad y como tal se puede entrenar. ¿Yo podría? Sí. ¿Y cómo podría, no? Si te preguntas, oye, Pues Pincho, ¿cómo puedo entrenar esto, no? Claro. No solo el discurso, sino oye, pues haz este gesto, haz... Sí, sabiendo. O sea, mira, yo a mis alumnos les digo muchas veces lo de los parpadeos, alucinan porque yo muchas veces, incluso a mucha gente que lo duda, lo que hago es, en el descanso de turno, lo hacemos. Y a lo mejor le estoy hablando y le hago un par de veces y digo, ¿te has dado cuenta de esto? Y ahí va, es verdad. Entonces es trabajarlo, es interiorizarlo lo primero, darte cuenta cuando alguien te lo hace a ti, qué es lo que tú sientes, y esto es un trabajo que hay que hacer sí o sí. Cuando hablamos de lenguaje corporal y de comunicación no verbal, está muy bien el que yo analice, el que yo sepa cómo es todo, pero yo tengo que sentir qué me ocurre a mí cuando yo estoy leyendo el lenguaje corporal de otra persona. O sea, es decir, el que tú me parpadees lento y suave, ¿qué me hace sentir a mí? Pues lo que me hace sentir a mí es bidireccional, es decir, si yo lo hago, lo va a hacer sentir a la otra persona. Una vez que tú interiorizas todo esto y lo vas probando, lo vas trabajando poco a poco, sale luego automático. También digo una cosa, si realmente hay una escucha activa real, al 100% real, te vuelcas en la otra persona lo que te está contando y realmente te preocupa y sientes, va a salir solo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en ocasiones, por nuestra situación, por el momento, por la necesidad de control que tenemos en la situación concreta, que no se nos olvide esto ni lo otro, pues no estamos tan conectados. No estamos conectados, pero tenemos que parecerlo. Y esto es una frase que digo mucho. Antes parecer que ser. Hablabas del feedback también, que muchas veces, ¿no? Aquello que se habla de rapport, que te he escuchado decir que, bueno, ¿no? Que vamos a ver. Por ejemplo, si tengo que dar un feedback negativo, ¿no? A alguien, ¿hay algún gesto que yo podría decir? Pues mira, este gesto como mínimo entrénalo, que te acompañará si estás en esa situación. ¿Qué gesto podríamos para un feedback negativo? Fíjate, yo, más que los gestos realmente yo ahí sí que te aconsejo que fluyas tú y que salga lo que tenga que salir. Ahí le vamos a dar más importancia a la parte verbal. Como en todo, cuando tú tienes que decir algo malo, tienes que empezar con algo bueno. Y hacer una pequeña como esquiva verbal, algo muy parecido a una esquiva verbal, cuando hay una agresión verbal hacia ti, y el redirigir, pues todo esto ha sido genial, no sé cuánto, sin embargo hay cosas que hay que mejorar, No esto lo haces muy mal, sino hay cosas que tenemos que mejorar. Creo que podrías avanzar más o llegar más lejos si hicieras esto de otra manera. Tenemos que intentar camuflar la crítica negativa como una posibilidad de avance si lo modificas y si lo haces más o menos bien. No sé si me explico con lo que te estoy diciendo. 100%. Pero además es algo importante porque tenemos que intentar no herir a la otra persona. Ojo con el ¿cómo es? Sincericidio. Que algunas veces decimos, no. Como soy sincero, te hago daño. Esto es así porque es así. Yo con la sinceridad a todos los lados. No. Cuidado con la sinceridad porque hace muchísimo daño, mucho daño. Y yo estoy harto de hacer vídeos en redes sociales diciendo, oye, que lo que no pueda arreglar una persona en 5 segundos, no se lo digas tan abiertamente porque a lo mejor duele. Volvemos un poco porque cuando decía que te íbamos a entrevistar decíamos, bueno, pero pregúntale algo también de personal, ¿no? Estas típicas cosas que siempre gusta. Por ejemplo, volvemos a la mentira, ¿no? ¿Es posible detectar si alguien te ha sido infiel y qué analizarías? ¿Qué gestos...? Ya me gustaría decirte que sí, porque podríamos forrarnos. Correcto. Podríamos forrarnos, pero no. Digo, yo se lo pregunto. Mira, el tema de la infidelidad, hace poco me leí un artículo que era la neurociencia de la infidelidad. Me parece muy, muy, muy interesante, porque evidentemente hay cambios a nivel de cerebro y bueno, incluso hay pseudociencias por ahí que te dicen que un rostro concreto es más infiel que otro y tal. Es un poco barbaridad. A ver, yo la infidelidad la vamos a poner en paralelo a la mentira. Es decir, la infidelidad en una pareja que no tiene firmado, ya que nos podemos ir cualquiera con otro por ahí, va a ser una mentira. Entonces, ¿cómo tratas esa mentira?
Yo aquí el truco, fíjate, más que tratar la mentira es cómo yo gestiono. Porque si yo dudo y quiero preguntar es cómo gestiono yo la pregunta, qué es lo que hago yo, qué estrategias hago para llegar a poder saber la verdad, si sí o si no. Entonces, claro, ahí ya hablaríamos de técnicas prácticamente de casi de interrogatorio. Claro que podríamos ir lanzando información, pequeños inputs poco a poco, hacer un poco, como decía Gila, pero no tan a lo bestia, ¿no? ¿Alguien ha matado a nadie? ¿No? ¿Alguien ha matado a alguien? No sé si te acuerdas de eso. No, pero sí lanzar ciertos inputs de, oye, ¿estás bien? ¿Hay algo que me quieras contar? Y ver cómo reacciona. Pero no por saberlo, no porque la otra persona te lo vaya a contar. Si a lo mejor yo te digo, el ejemplo que hemos dicho antes, oye, ¿está todo bien? No sé, te veo un poco raro últimamente y tal. ¿Hay algo que me quieras contar? No. Y se pinza la nariz. Ostras. Pues a mí eso ya me dejaría con mal cuerpo. Y ya para mí es una red flag. Intentaría indagar más de otras maneras o, bueno, de las que depende de la situación de cada uno, pero es una reacción incómoda. Por lo tanto, ahora me venía con mis hijas, ¿no? Típico de quiero saber si me miente o no. Y a veces nos obsesionamos en voy a estudiar las microexpresiones o a ver si he hecho un gesto. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar son preguntas que provocasen una acción-reacción, como tú decías, Sí. Y no observar tanto como lo haces, sino cambios en... Cambios, pero mira, es muy interesante lo que me has dicho porque con nuestra pareja, con nuestros hijos, nosotros tenemos la gran virtud de conocer el baseline de la persona. El baseline es la línea base en el movimiento del rostro y del cuerpo cuando comunican de una manera normal. Es decir, las coordenadas 0.0 de cada uno de nuestros familiares. Pues mi hijo mayor lo hace, comunica de una manera y mi hijo pequeño de otra. Pero yo sé cuál es. Entonces, si yo inicio una conversación con ellos y su baseline es el que es, y en un momento en concreto en el que yo hablo algo, pregunto algo, su baseline cambia, automáticamente es porque ha pasado algo. Yo siempre digo que en el momento que hay un cambio de actitud corporal es porque ha habido un cambio de actitud mental. Yo no voy a poder saber si es positivo o es negativo solo por eso. Ahora bien, sabiendo que ha habido un cambio, ahora ya me toca a mí rascar e indagar y provocar. Y ahí ya voy a poder saber si es positivo o es negativo, ponerte nervioso, contra las cuerdas, dejarte pensar o no dejarte pensar. Ya son estrategias que tengo que lanzar. ¿Por qué nosotros sabemos muchas veces que nuestros hijos nos están mintiendo? Sin saber bien por qué. Porque conocemos su baseline. Y porque cuando le preguntamos ¿quién se ha comido los caramelos? No, yo no. Ese no, yo no lo hace como cuando realmente no es él el que ha hecho algo. Lo hace de manera diferente. Entonces tú dices, este no, yo no es diferente a otros. Tú me estás mintiendo. No sabemos muy bien por qué, pero lo detectamos. Porque conocemos el baseline de la persona. Nos puede ocurrir también con nuestra pareja. ¿Qué es lo que ocurre? Que los adultos tenemos mayor capacidad consciente o cognitiva de poder mantenernos en la línea. Es decir, podemos frenar algunas reacciones o impostar otras. Los niños son mucho más transparentes. Los niños son... Ya recuerdo un vídeo de un niño que te decía no, yo no me comí los caramelos, que elevaba las cejas y tal, y tenía toda la boca llena de los caramelos, ¿no? Era súper evidente, pero además con su lenguaje corporal. Los adultos podemos fingir actitudes corporales que puede ser que sea más difícil el detectarlo. Pero si conocemos el baseline, es más sencillo. Claro, yo alguien que no conozco de nada, no conozco este baseline, ¿no? Ajá. Entonces, tendría que, como mínimo, plantear una estrategia, dedicar un tiempo a analizar, aunque sea una conversación inocente, ¿no? Entiendo de Eso es, conocer justo, el baseline. Justo. Vale, y a partir de ahí, tener una estrategia de preguntas para detectar cambios, ¿no? Uh-huh. Y la manera es estudiar antes. Es imposible detectar si no has estudiado ese baseline, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Es que para mí es de las cosas más importantes. De hecho, yo en mis formaciones, yo siempre digo que el top 3 del decálogo de lo que tienes que tener en cuenta, en el top 3 está el baseline. Claro, es que yo ahora mismo no te conozco de nada, ¿no? Y te pones aquí y Ancelotti, no es que ha subido la ceja. No, claro, es que Ancelotti tiene la ceja así. ¿Qué quieres leer la ceja de Ancelotti? Pues es un poco raro. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú vas a entrevistar a alguien para, yo qué sé, ¿no? Para incorporarlo a tu equipo de trabajo o vas a comprarte un coche, lo que sea? Yo siempre lo que aconsejo es que estés 10, 15, 20 minutos hablando de la nada. Claro. Madre mía, pues este local es tuyo, oye, pues sí que es grande, y no se oye la carretera, y no sé qué. Y tú vas viendo. No vas viendo conscientemente, simplemente tú observas cómo se va comportando una persona. Y ves que, pues, Manolo, que está aquí, que es el dueño del local, no eleva la ceja derecha en 20 minutos. Y de repente, cuando tú le ofreces una cantidad económica por sus servicios, eleva la ceja derecha. Ahí ya no es su baseline, ya es una reacción. Y si además se da justo después de ofrecer el dinero, dices tú, ¡ay, wow! ¿Qué significa elevar la ceja derecha? ¿Que me estás pulsando? Vale. Pues ya sé lo que ocurre.
Y además, con muchas posibilidades de acertar porque no es parte de su baseline. Analizando entonces las respuestas, las reacciones, ¿no? Porque también hay una parte de, ¿no? ¿Cuál es la reacción? Una habilidad o algo que tienes que entrenar es saber dónde mirar y cómo mirar, ¿no? Sí. ¿Qué nos aconsejarías vale, ha tenido una reacción, pues yo sé, pues la cara, el cuerpo, los gestos, ¿dónde observamos y cómo miramos, ¿no? Cuando yo me he formado con diferentes, entre comillas, gurús de la comunicación no verbal, nos decían que cuando tú hablas con una persona tienes que intentar observar sus movimientos, ¿vale? Yo me tiré cerca de un año y medio intentando hacer esto y yo de verdad no daba pie con bola. O sea, yo llegaba y decía, yo debo ser muy malo, muy torpe, pero ¿qué es lo que ocurría? No, claro, te ponías a hablar, yo ahora mismo me pongo a hablar contigo y veo que estás moviendo la punta del pie y miro el otro pie a ver cómo estás. Y de repente te digo, oye, perdóname, es que no me acuerdo. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Correcto. Pues eso en muchos ámbitos es terrible decir eso, porque la otra persona dice, no me está escuchando, no le interesa lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, lo que desarrollamos algunos es, bueno, quizá no hay que buscar nada, no hay que mirar, no hay que estar pendiente de lo que uno hace. Mira, cuando tú te dedicas a esto y automatizas, interiorizas mucho, los gestos que van saliendo, un alto porcentaje, voy a decir, no sé, me lo voy a inventar, pero más o menos un 70% de los gestos que yo observo los voy incorporando como si fueran palabras, automáticamente. Es fácil. ¿Por qué? Porque lo veo y ya es información que va. Es decir, no tengo una necesidad, no hay un esfuerzo para poder interpretar ese gesto, porque va automático. Pero hay otro tanto por ciento que a lo mejor me cuesta más porque no me acuerdo de ese gesto o porque directamente no lo veo. Se me ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desarrollamos? Desarrollamos el hecho de preguntas abiertas. Yo te hago una pregunta abierta, te estoy observando, te estoy escuchando, te voy lanzando feedback de que me está interesando lo que tú me estás diciendo. Y cuando tú terminas de hablar, yo voy a guardar cierto silencio. Te voy a dar por ejemplo, luego las cejas, te digo como que sí, o te hago un pequeño resumen, me callo para que tú continúes hablando. La idea es que tú, cuanto más hables, más información me vas a dar que no voy a tener que buscar en el lenguaje corporal. Ahora bien, tú terminas de hablar. Terminas. Y a mí me han dejado mal sabor de boca porque hay dos aspectos que no me quedan claros. No me ha quedado claro si te llevas bien con tu sobrino y si el coche te consume mucho. Pues yo ya no voy a hacer una pregunta abierta, ya la he hecho. Y me ha dado mucha información, pero esto no me queda claro. Pues ahora es cuando te voy a preguntar por tu sobrino y es justo el momento que te pregunto por tu sobrino cuando yo me voy a centrar a ver qué es lo que haces a nivel del lenguaje corporal. Pero 3-4 segundos, nada más. Porque tu reacción va a ser dentro de esos 3 o 4 segundos. El resto ya no. Luego vamos a simplificarlo de esta manera. Yo estoy pendiente de lo que voy a poder observar y lo que se me quede en el tintero lo provoco. Así de sencillo. Y cuando provocas, observas todo el cuerpo. Porque puede haber un cambio en la cara, en una ceja, en una mano. En general, yo tengo que observar cambios. Claro, a lo mejor simplemente recolocar la ropa como que es una microexpresión del rostro. Yo recomiendo intentar ver todo el cuerpo y si evidentemente tengo que posicionar la vista en un sitio, posicionarla siempre a la altura de la nariz. Porque si yo posiciono en la nariz, veo de manera periférica cerca los ojos y la boca, que son los elementos que más se mueven. La boca y los ojos, eso dan una información brutal. Pero a la vez, pues tengo más o menos recogido la parte central del cuerpo. Porque las piernas y los pies, que para mí es de las partes más sinceras del cuerpo, las movemos menos a la hora de comunicar. Entonces, podemos perder información muy valiosa, pero es verdad que por probabilidad a lo mejor tenemos menos posibilidad de que lo veamos. Entonces, jugar con eso, jugar con la provocación. Y si no te queda claro, vuelves a repetir la pregunta dentro de un ratito, de otra manera diferente, y vas observando. Y al final es ese jugueteo entre lo que vas diciendo, lo que vas haciendo, lo que provocas, etcétera. Es buenísimo. Porque ahora sabemos que la clave es preguntar con sinceridad, escuchar, y si en algún momento dices, oye, no he estado atento, ¿no? Que es un poco cuando me planteaba, digo, ostras, pero es que esto tiene que ser muy complicado, porque tengo que estar pendiente, escuchándote de verdad, porque te quiero escuchar y analizar, es provocar, ¿no? Algo, y si me hago lo vuelvo a provocar, y entonces sí estoy atento a la reacción, ¿no? Eso es. Y pues, para los neófitos como nosotros, pues tú seguramente puedes analizar todo el cuerpo y nosotros, oye, pues con todo esto... Bueno, ¿no? se me escapan muchas cosas, las cosas como son. Lo que pasa que es verdad que al ser consciente cómo ya funciona este método, me relajo mucho. Y parece mentira, pero cuanto más relajado estás, más ves. Y empiezas a ver cosas, pum, pum. Y yo estoy mirando a lo mejor los ojos, que estoy viendo que estás parpadeando mucho y de repente veo que en una pregunta el tobillo se pone, o sea, el tobillo se pone rígido y la punta del pie tira hacia arriba. Entonces yo, sin mirar el pie, me he dado cuenta que en el momento que toco este tema has hecho, digo, boom, articulaciones duras, actitud mental dura. Vale, me interesa. Ya está. Y si no me queda claro, vuelvo a repetir sobre eso, ¿no? Y confirmo, ¿no? O reafirmo. Y te digo, oye, déjame a ver si lo he entendido bien. Cuando hablabas de tu sobrino, ¿te refieres a esto, esto y esto? Y me callo. Y tú dices, sí, y ya voy viendo. Y además...
Cuando yo te digo, déjame ver si yo he entendido bien y te resumo un poquito dónde vamos, te estoy diciendo que me he enterado, más o menos, pero que además me interesa mucho. Por eso te estoy diciendo, déjame ver si me he enterado bien. Entonces, eso es una de las partes de la escucha activa que más potencia tienen, porque a nivel de tu percepción es qué buen escuchador es este hombre que se está preocupando y le está gustando mi historia. Y a todos nos encanta hablar de nuestra historia. Hablemos un poco de las reacciones emocionales en este caso, ¿no? Porque hablabas también de la parte emocional. ¿Cómo influyen las emociones, ¿no? En la comunicación no verbal? No es que influyan, es que es la base de absolutamente todo. O sea, pero absolutamente todo. Todas las reacciones, como tal, no respuestas, sino reacciones, ¿vale? Son movimientos, a nivel, por ejemplo, de comunicación no verbal, son movimientos rápidos, subrepticios, son movimientos... Todo viene de las emociones, ¿vale? Del miedo, del asco, de la alegría, de la ira, de cualquier tipo de emoción. Pueden ser más sutiles, menos sutiles, pero todo está basado al final en la supervivencia, ¿no? En lo que antiguamente se denominaba como el cerebro límbico, ¿vale? Que el cerebro triuno ya está desfasado. Es verdad que es una manera muy buena de alguna manera enseñar a la gente el funcionamiento del cerebro, pero el antiguo cerebro límbico, ahora sistema 1 de Daniel Kahneman, está basado en las reacciones emocionales, ¿no? Es decir, tú me propones algo y a mí me puede dar alegría, me puede dar miedo, me puede enfurecer, me puede poner triste, me puede dar asco, o lo puedo despreciar. Y nos basamos además en las universales, ¿no? En las poquitas universales que tenemos, y ahí no fallas, porque es que son para todo el ser humano, absolutamente para todo el ser humano. Luego ya si nos metemos en secundarias y etcétera, ya nos podemos meter en un berenjenal enorme, pero todo, absolutamente todo es emociones. Ten en cuenta una cosa, y los que nos dedicamos a esto lo tenemos clarísimo, y es que las emociones toman las decisiones y la parte racional lo justifica. Le pese a quien le pese. Nos centramos muchas veces en la mentira, pero a veces también queremos indagar o saber cuál es la emoción, que muchas veces en adultos, como tú decías, ¿no? La intentamos controlar, ¿no? Sí. Pero hay gestos o comportamiento no verbal más o menos asociados a cada emoción. Por ejemplo, la alegría, pues hace, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Cuáles serían un poco, ¿no? Si quieres rascar, si realmente estás sintiendo miedo, pero no me lo quieres expresar. Claro. Mira, por ejemplo, reacciones de miedo. La comisura de los labios tira hacia atrás. Esto. O sea, no va a ir hacia arriba, ni hacia abajo, sino hacia atrás. Esto aquí, hacia atrás y hacia abajo un poquito. Es miedo. Fíjate, para que la gente que nos escuche lo entienda. Cuando nosotros tenemos una reacción fuerte de miedo, por ejemplo, de repente nos pasa una rata por encima del pie, haces esto, de manera muy sutil, es esto. Entonces si yo te digo, mañana viene el jefe y haces, a mí me da igual que venga. No, no te da igual. Te acabas de poner muy nervioso de que venga el jefe mañana. Pero tu microexpresión va a ser un golpecillo. Así de sencillo. En cada una de las emociones vas a tener un montón. En la alegría, la comisura de los labios tira hacia arriba, esa comisura. Elevamos un poquito las cejas. Nos pueden salir patas de gallo en la sonrisa, que sería una sonrisa verdadera. En la sorpresa cae la mandíbula o se elevan las cejas de una manera rápida. Bueno, la alegría ya lo hemos dicho. Y ahora vamos a decir algo de la alegría que va a ser súper curioso. En el asco nos puede salir, por ejemplo, elevación del labio superior y arruga la nariz. Esto en la cara, pero es que luego en el cuerpo hay más. Es decir, en nuestro cuerpo, o nuestro cerebro hace que nuestro cuerpo se acerque a lo que es bueno para nosotros y se aleje de lo que es malo. Luego, si yo estoy al lado de una persona que me da miedo o asco, mi cuerpo va a tender a irse hacia otro lado. Y todo lo contrario, si me apetece estar con una persona, somos amigos, lo que sea, pues voy a tender a irme hacia él. O sea, que tú fíjate. Lo que te decía de la alegría. Si imagínate, yo soy un experto en comunicación no verbal y yo digo, voy a impostar, este me cae fatal, pero como viene y yo sé cómo se hace la cara de la alegría, pues yo, pum, provoco la alegría. Hay gente que simplemente se lee un libro y sabe que la alegría pues es elevar los pómulos, patas de gallo y la sonrisa hacia arriba y tal, y lo hace. Pero vemos mucho la sonrisa de Ben Affleck que hacía con Jennifer López, ¿no? El típico de estar así, hacer y continuar hablando. Esto ni es alegría ni es nada. ¿Por qué? Porque cada una de las emociones tiene un periodo de carga y de descarga en el rostro. Por ejemplo, la alegría carga de una manera más o menos rápida, es decir, en el momento que veo el estímulo, sonrío, ya está, pero desaparece, el periodo de descarga es lento. O sea, una alegría, una sonrisa verdadera por alegría, verdadera, ves el estímulo, a lo mejor le dices, hombre, ¿qué tal? Joder, me alegro de verte. Y continuamos hablando, pero continuamos hablando de una manera que se va borrando poco a poco la alegría. Si lo que ocurre es que se va rápido es porque no la ha habido. Es una manera de detectarla. O sea, que es un mundo. Es un mundo. Uf. Hablamos un poco del cerebro porque también lo has tocado, ¿no? ¿Qué sabemos, ¿no? Desde esa parte casi científica, como decías, ¿no? Del gran desconocido que es el cerebro, que nos ayude a entender un poco qué has descubierto del tema de comunicación no verbal, ¿no?
Bueno, lo del cerebro es una barbaridad. Mira, primero, todo lo que ocurre en el cuerpo es una consecuencia de lo que ocurre en el cerebro. El cerebro, la parte no consciente del cerebro, se nutre de lo que pasa en el cuerpo. Es decir, el cuerpo se entera antes que la parte consciente del cerebro de lo que pasa en el exterior. Fíjate, si yo te preguntara que cuántos sentidos tenemos, ¿tú qué me dirías? Olfato, ¿no? Gusto, tacto... ¿Cuántos? 5, ¿no? 5. Bueno, pues no, son 7. O sea, a día de hoy la neurociencia nos dice que son 7. Son los 5 de siempre, más la interocepción y la propiocepción. ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Vale? La interocepción. La interocepción es el sentido mediante el cual el cerebro coge información del corazón o sistema circulatorio, de los pulmones y del intestino. A través del nervio vago y de las neuronas que tenemos en todos y cada uno de estos sistemas, lanza información al cerebro. Es decir, todos sabemos qué nos ocurre en el estómago cuando estamos nerviosos, qué ocurre en el corazón cuando estamos nerviosos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que el cerebro, antes de tomar decisiones racionales y conscientes, se nutre de la información, y ahora voy a explicar cómo, de lo que pasa en estos órganos. Y esto es la interocepción. Pero luego está la propiocepción. Y la propiocepción es la capacidad que tiene el cerebro de nutrirse de la información que le da el lenguaje corporal del cuerpo. Es decir, tú imagínate que vemos una serpiente. O sea, que yo de repente aparece aquí una serpiente. Si mi parte consciente es la que me permite reaccionar o me permitiese reaccionar a la serpiente, yo estaría muerto. Porque yo seguramente miraría a la serpiente y diría, es una serpiente con la cabeza triangular. Además, sus coloridos van a decirme que probablemente sea venenosa. Como es venenosa, voy a retirar el pie izquierdo. Vamos, en estos segundos ya me ha mordido 70 veces. ¿Qué es lo que ocurre? Que mi cerebro dice, mira, yo no me puedo pasar por la parte racional porque en cualquier peligro voy a morir. Entonces, le vamos a dar al cuerpo la suficiente, digamos, jerarquía para poder reaccionar de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veo a la serpiente. Entra a través de la vista el estímulo. Al tálamo, del tálamo al hipotálamo y del hipotálamo hacia el cuerpo abajo. ¿Vale? No hay parte consciente aquí. Es decir, el hipotálamo lanza la información para abajo, el cuerpo reacciona, pega el brinco para atrás, se pone tenso, se eriza la piel. ¿Y qué es lo que dice el cerebro? La parte consciente del cerebro dice, oye, se ha puesto tenso, ha pegado un respingo, se eriza la piel, aquí hay un peligro. Y automáticamente ya lo que hago es, me retiro, cojo un palo, hago lo que sea. Pero se nutre de esa información previa al cerebro y la parte consciente sin que nosotros podamos controlar absolutamente nada. Luego ya sabemos que tenemos 7 sentidos, no 5. Pero es más, es que el cerebro da prioridad a estos 2 sentidos por encima de los otros 5. Que eso ya es para volverse loco. Por eso digo, la neurociencia a día de hoy es fundamental para entender lo que ocurre a nivel del lenguaje corporal. Bueno, ya si hablamos de la corteza somatosensorial, del homúnculo, ¿no? Y de cómo se representa gráficamente la importancia que tienen las diferentes partes del cuerpo para el propio cerebro, te vuelves loco. Claro, entonces, dándole la vuelta, ¿no? Me venía, si le das prioridad a estos 2, ¿qué parte de ello tiene que ver con tu cuerpo? ¿Puedes generar gestos con tu cuerpo que impacten en generar emociones? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. ¿Cuáles serían? Pues tú imagínate que yo quiero hacerte sentir incómodo. Sin hacer nada, claro, sin liarme a voces ni nada, pues yo probablemente lo que haga es, me quedo a mirarte fijo, aprieto los labios, dilato las fosas nasales. Es decir, yo estoy utilizando mi corporalidad para tú leer un cuerpo de tal manera que vas a poder identificar inconscientemente que esa persona se está enfadando contigo. Y lo voy a utilizar a posta. Bueno, y podemos avanzar mucho más en esto, ¿eh? Incluso ya conscientemente yo me puedo acercar más de lo normal a ti, te voy a poner más nervioso, te puedo incluso empezar a tocar sin tener que tocar. Es decir, es que eso es manipulación pura y dura. Estás sacando un tema. Claro. Y algo, por ejemplo, para comunicar, ¿no? Pongamos a alguien que tiene que comunicar lo típico ante mucha gente, que no, nosotros que hacemos la parte de comunicación verbal, ¿eh? No la tuya, que para eso hay expertos como tú. ¿Cómo rebajo los nervios? Por ejemplo, con gestos corporales. Vale. Sabemos a día de hoy, y hay un montón de evidencia científica al respecto, desde el año 2010 Amy Cuddy, una socióloga de Harvard, ya lanza un estudio brutal, en el que ella demuestra, junto con Javi Courtney, que una persona con generar solo durante 2 minutos, una corporalidad expandida, es decir, abrir un poquito más de piernas, ponerse
brazos en jarra o separados del cuerpo y elevar la barbilla, sacar pecho, solo con 2 minutos bajamos el cortisol un 25% y subimos la testosterona un 20%. Pero no solamente esto. Es que, por ejemplo, hay evidencia científica también, hay varios estudios que nos indican que, os digo la prueba que fue, un ordenador portátil enfrente de mí, de tal manera que yo tengo que recordar una serie de palabras y yo estoy recto, completamente recto. Empiezo a recordar palabras, luego tengo que recordarlas, o sea, las memorizo, perdón, luego tengo que recordarlas y el que está recto, ¿vale? La persona, todos aquellos que estaban recto, lo que recuerdan son en mayor parte las palabras positivas. Si el ordenador está abajo, de tal manera que mi corporalidad se tiene que encorvar y es menor, lo que se recuerda son las negativas. Pero hay otro estudio científico en el que se ve que, y se demuestra que en 3 posturas diferentes, una es erguida, otra sentada y otra es tumbado, cuanto menos erguido se está, más se divaga. Perdón, menos se divaga. Cuanto más erguido, es decir, cuando uno está de pie, no divaga. Te pones a trabajar en un ordenador de pie y estás mucho más centrado que si estuvieras tumbado o que si estás sentado. Y es en este orden. Tumbado se divaga mucho, un poquito menos sentado y mucho menos de pie. Y eso me recuerda que antiguamente los psicólogos lo que hacían era que te tumbaras en un diván, ¿no? Y estabas divagando otras cosas probablemente que no venían muy bien. Luego lo mejor, y creo que ahora es un acierto que se comercializan escritorios, estos que se ponen de bar, exacto. estar de pie. De hecho, yo ya conozco varios clientes, varios alumnos que lo hacen de esta manera y me parece un ideón. Y es evidencia científica, no es charlatanería, sino que los estudios científicos están publicados y son muy potentes. O sea que de esto podemos hablar largo y tendido. Por lo tanto, un consejo es cuando tengas que hacer una reunión y además si es virtual y quieres ir on time y tienes 15 minutos, ponte de pie. Ponte de pie. Y además, 3 minutos antes te vas al espejo del baño y te pones como Wonder Woman allí. Te he escuchado hablar de un poco de palabras, permitidme, que no sé si todo el mundo conoce, sobre la esclerótica del ojo, sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué es y cómo influye, ¿no? Esto en la lectura del lenguaje corporal? Bueno, lo de la esclerótica del ojo es una barbaridad también. Bueno, primero quiero decir que de momento no hay evidencia científica al respecto. Bueno, hay una publicación de un médico japonés, pero es verdad que no se sabe muy bien cómo ha obtenido los datos y queda un poquito ahí en el limbo. Luego, si somos un poco serios, como no tenemos la posibilidad de refutar lo que ese señor ha estudiado, no le podemos poner la etiqueta de evidencia científica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estudio ese gesto en una de las disciplinas de la comunicación no verbal y sinceramente lo veo mucho. Lo he visto un montón de veces. Entonces, comienzo a hacer yo mi investigación propia particular a mi manera, apoyado por salud mental, por profesionales de la salud mental, etcétera. Y sí que vamos viendo que, por ejemplo, hay personas que cuando se brotan, es decir, tienen un brote psicológico, pues tienen tal tensión a nivel de ojos que se llega a ver la esclerótica superior del ojo. Pero esto tiene importancia, porque claro, muchas veces hay gente que dice, es que mi marido o mi mujer cuando se enfada se le veo eso y a ver si va a estar loco. No, que cuando nos enfadamos es que sale. O cuando nos sorprendemos o tenemos miedo sale la esclerótica superior del ojo, se ve. Lo que nos tiene que llamar la atención es cuando estamos en una situación normal, tranquila y relajada y se ve. Por ejemplo, el estar aquí hablando y yo decirte, pues me ha gustado mucho la manera de conversar contigo. Tú dices, aquí pasa algo, ¿no? Pues eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Pero insisto, que no tomemos decisiones con esto porque de momento no tiene una publicación científica seria. Esperemos que la tenga, pero no la tiene. Luego también está la parte inferior. Eso es lo que te voy a preguntar, porque esta superior, ¿no? Superior. ¿Hay diferencia entre...? Sí, la parte inferior tiene una connotación más de desagrado, como una reacción de desagrado. Lo que se sabía, o lo único que se sabe, es que ocurre algo en el rostro de tal manera que el párpado inferior que hay se redondea. No se sabe muy bien por qué. Hace poco yo hablé con un neurólogo que está muy activo en redes sociales también, con neuroprevención, se llama Chema, hay que seguirle porque es un crack del cerebro. Y me decía que, de hecho tengo que pendiente hablar con él, me decía que había un nervio facial que podría hacer que reaccionara el rostro de esta manera, de tal manera que hubiera una tensión facial que hiciera que se redondeara el párpado inferior y se pudiera ver la parte del ojo. Entonces quiero centrarme un poquito ahí para ver si le podemos dar más potencia científica en todo esto y bueno, pues poder ofrecerlo de otra manera, claro. Y para los que no somos expertos, la mayoría, ¿qué es la sinergología? Cuando me lancé al mundo de la comunicación no verbal, bueno, yo empecé con 14 años leyéndome muchos libros que me caían en las manos, Flora Davis, etcétera. Bueno, yo probé con la sinergología porque me llamó mucho la atención y me hice sinergólogo en su momento, pero tengo que decir que cogía mucho en cuanto a la evidencia científica.
Hemos tenido problemas con el tema de las publicaciones científicas. Bueno, pues ahí, cuando alguien te asevera algo, yo soy de los que me parece muy bien, me lo creo, pero necesito que me lo demuestres. Es decir, no, un acto de fe, ya con mis 48 años, los actos de fe ya pocos. Entonces, sobre todo cuando tienes un trabajo en el que te juegas mucho. Es decir, una persona que trabaje en el sector financiero y esté negociando un contrato de 7 millones de euros, pues oye, necesita herramientas que sean fiables. O quien juega con vidas, necesita herramientas que sean fiables. Y pues la sinergología cojeaba en ese sentido, en el que yo pedía evidencia científica sobre lo que tú me estás diciendo y me daban largas y largas y largas. Entonces al final yo me fui por la vertiente más científica, por Ekman, por todo aquello que tenga publicaciones. Y ojo, porque hay ocasiones en las que tú ves una publicación que te dice A y la misma o muy similar publicación que te dice lo contrario. Es decir, también estamos jugando con una ambigüedad y con una historia con las publicaciones científicas que me estoy metiendo en el tema que me ponen los pelos de punta. Pero bueno, por lo menos hay evidencia científica. Y bueno, pues comencé luchando mucho y dando mucha guerra, porque yo exigía, porque además se pagaba una pasta por sacarte la certificación. Y claro, yo decía, bueno, a mí me parece muy bien que esto sea de esta manera, pero ¿esto de dónde sale? ¿De dónde sale? Y no salía, yo no veía muy claro de dónde salía. Y bueno, pues yo decidí irme por la parte más científica, pues porque, bueno, ya lo sabéis, yo formo a colegios de psicología, formo a médicos, a oncólogos, formo a gente y a neurólogos, ¿qué les digo yo? ¿Esto es así porque me lo han enseñado? No. Ahora me ha venido cuando decías, ¿hay base científica o no? La serie Lie to Me, Miénteme. Sí. ¿Hay base científica detrás o es...? Sí, a ver, se basa en Ekman. Pero claro, tú ves el primer capítulo, los primeros minutos, y la primera en la frente. Porque confunden dos emociones. Confunden el desprecio con el asco. Entonces yo, claro, cuando yo voy a verla en los inicios, digo, no me lo puedo creer. O sea, me acaban de jorobar la serie en mi primer capítulo. Y luego sí, la vi y está muy bien. Y yo creo que sí, sirve mucho para motivar a la gente a meterse en este mundo porque, a ver, no es, como dice la serie, ojalá fuera tan sencillo. Pero está muy bien en ese sentido y tiene muchos aciertos, pero tiene algunas otras cosas que, madre mía. Por lo tanto, miremosla, pero con escepticismo, ¿no? Es una masterclass de... No, yo sí le daría un 80-20. O sea, un 20 ahí de bueno, todavía, ¿no? Pero un 80 bien. Sí. Todo lo relacionado con las microexpresiones y muchas reacciones corporales están muy bien hechas. Me gustaría hablar un poco también de tus experiencias, ¿no? Porque tienes alguna vital importante. Y una de las que me fascina, digo, esta no voy a indagar y que me la conteste en directo es ¿cómo es formarse en el FBI? Pues un sueño cumplido. Para mí fue un sueño cumplido. Yo, pues, por casualidad y por mi trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llega a mis manos la oportunidad de formarme como negociador de incidentes críticos, que lo hice aquí en Mollet del Vallès, con los Mossos d'Esquadra, con mis hermanos, los Mossos, que los quiero un montón porque de verdad que ya aprendí una barbaridad con ellos y tengo grandísimos amigos en los Mossos y son brutales. Y además parecía un chiste la formación porque éramos 21 y eran 20 Mossos y un guardia civil. Y bueno, tuve la gran suerte que una de las partes de la formación la hacía el FBI, la hacía Lian McCarthy, que era la negociadora de habla hispana con más experiencia que había en ese momento. Y bueno, pues aquello fue como abrir una ventana donde de repente empiezas a ver cosas que ni te esperabas. O te esperabas, pero bien hechas, bien explicadas, y te das cuenta de la importancia que tiene el saber hablar, el saber escuchar, el perfilar a una persona, el qué hay que hacer, qué hay que decir, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que no hay que decir, que si cabe es más importante. Y sobre todo aplicar una serie de técnicas para hacer que la otra persona tome decisiones que tú quieres que tome y encima crea que la toma ella. Y eso a mí me explotó la cabeza. Luego a través de ella pues me pude formar con la unidad de análisis de la conducta del FBI en Madrid. Vino un equipo a Madrid. No fui yo a Cuántico, Virginia, ya me gustaría. Pero bueno, vinieron ellos aquí y pues igual nos estuvimos formando en lo que es el análisis del comportamiento. Dentro, sobre todo, más con un perfil más delictivo, pero bueno, que al final lo puedes aplicar a cualquier otro ámbito profesional de la vida y personal, claro. Y lo mismo, bueno, pues alucinando, ¿no? Además con una puesta de escena muy de película, muy traje negro, corbata negra, camisa blanca. Es como aparece en las películas, ¿no? Sí, es saber vender el producto también. Correcto. De verdad, ¿eh? Esto es un poco como el vino francés, con todos mis respetos, que creo que en España tenemos unos vinos buenísimos, pero en Francia lo venden mejor. Pues ya está. Has dicho, ¿no?, que aprendiste muchas técnicas, no te voy a hacer un interrogatorio sobre ellas, pero una técnica que digas, venga, que aprendí y que además creo que a la gente podías decirnos una. Ahí es donde yo aprendí lo que es la escucha activa. La escucha activa, o sea, la gente debería de tener el móvil
la ropa y la escucha activa. Las 3 cosas que tienes que llevar cuando sales por la calle. De verdad, que si la gente se pusiera un poco las pilas en la escucha activa, le cambiaría la vida. De verdad, no lo digo por decir. O sea, yo no doy clases de escucha activa. No estoy vendiendo nada. Pero es algo tan potente y tan efectivo. Es que, de verdad, que llegas a cambiar la percepción de una persona solamente sabiendo utilizar esta técnica. Es brutal. Y yo es algo que aprendí, pero además no lo aprendí en ese caso del FBI, sino lo aprendí de un mozo que yo era escéptico en la técnica. Y yo decía, bueno, tampoco será para tanto la técnica. Y recuerdo en un descanso, me la hizo y no me enteré. Y cuando terminó el descanso me dijo, ¿te has dado cuenta que he hecho esto, esto y esto? Y dije yo, ¡ay, wow! Digo, con razón me he tirado todo el descanso hablando yo. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿No? Simplemente parafrasear, asentir, resumir y hacer ver que me estaba escuchando. Yo siempre digo que la escucha activa es hacer ver físicamente a la otra persona que la estás escuchando. ¿Esto de físicamente qué es? Que tú percibas con el físico de la otra persona que me está interesando. Lo estás haciendo tú toda la entrevista, estás así todo el rato con la cabeza. Eso es escucha activa. Eso es que te está interesando lo que estás escuchando o no, pero haces ver a la otra persona que sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo al ver que tu feedback es que me estás escuchando, yo sigo y sigo y sigo. Entonces, parafraseas, ¿no? Es decir, que te diga una persona, por ejemplo, y ya ha sido la peor época de mi vida. Y digas automáticamente, claro, es que es algo muy duro lo que has vivido. Eso es escucha activa. Lanzando todo el rato feedback. Y la otra persona percibe que la estoy escuchando y que me está interesando. Y me callo. Y la otra persona continúa. Y así. Para mí fue uno de los mayores descubrimientos. La escucha activa tiene muchísimos beneficios, pero muchísimos beneficios. Por ejemplo, la escucha activa, cuando tú la haces bien hecha, lo que hace es que la otra persona se sienta a gusto. ¿Por qué? Porque estás escuchando lo que ella quiere decir. Cuando tú haces eso, la otra persona viene arriba, va a hablar más, te va a dar información. Entonces, si yo lo que busco es información, generando la escucha activa, tú vas a hablar más y más y más. Cuando nosotros tenemos información, acabamos sabiendo cómo se encuentra la otra persona, es decir, empatía. Llegamos a la empatía mucho antes. Otra cosa muy importante. Claro, cuando esta escucha activa se la haces a una persona que está mal, que está muy jorobada, pues porque ha perdido un familiar, porque está triste, lo que haya ocurrido, tienen perfiles emocionales altos. ¿Vale? Una persona con un perfil emocional alto, ya lo decía Goleman, está prácticamente secuestrada, ¿no? por la parte más incontrolable del cerebro. Cuando tú generas escucha activa a una persona, lo que haces es una ventilación emocional. Esto los psicólogos lo van a entender. La ventilación emocional consiste en que el perfil emocional, cuando está alto, según vas hablando y vas expulsando todo lo que vas sintiendo, va bajando, y el perfil lógico sube y se nivela. ¿Qué ocurre cuando tú nivelas el perfil lógico y el emocional? Que eres perfectamente capaz de tomar decisiones racionales, lógicas y coherentes. Y esto nos viene bien a nosotros, es decir, que a nosotros nos hagan una escucha activa y hacerla. Es decir, a mí me interesa mucho que mi cliente, que mi mujer, que quien sea, claro, me tome una decisión coherente. Y esto de decisión coherente y racional no solamente tiene que ser una persona que esté enfadada o triste. Cuando estamos muy contentos, no solemos tomar decisiones correctas. Luego decir, espérate, pero a ver, ¿pero qué ha pasado? Pues mira, no sé qué, ¿cómo te sientes? Pues de esta manera, hacemos escucha activa y vas desactivando. Entonces generas empatía, coges información, ventilación emocional, hablas de la otra persona. Cuando tú escuchas y la otra persona habla, a ti te perciben como alguien muy guay. ¿Por qué? Porque no interrumpes y tú sigues hablando de lo tuyo, de lo que te gusta, y yo escucho. Entonces, había una anécdota con la reina de Inglaterra en el que hablaba alguien muy bien de ella y ella lo único que hizo fue escuchar. Oye, qué maja la reina de Inglaterra, la verdad que es un encanto y tal. Oye, ¿qué hiciste? Y dice, escuchar. Entonces te perciben como algo muy bueno porque no interrumpes, no molestas. Los grandes expertos te dicen que hay que escuchar un 80% y hablar un 20%. Y no se equivocan absolutamente nada. ¿Y tienes alguna experiencia vital de esta época, ¿no? De la formación con el FBI que te impactase o sorprendiese más? La puesta en escena o algo que, ostras, no me esperaba. ¿De ellos? O que viviste de ellos. Sí, no, lo que te he dicho, la puesta en escena, el hecho de los trajes y todo esto, porque era muy espectacular. O sea, realmente ellos llevan al máximo nivel lo que yo digo de primero aparentar y luego ser. O sea, luego veremos si lo soy o no lo soy, pero de momento lo aparento. Y creo que es algo fundamental, ¿no? Si te das cuenta, nos vamos a ir a la ciencia ahora. Uh-huh. Y mira, qué bien lo hacen con la evidencia científica. Hay un sesgo, se llama sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje, a ver, vamos a explicarlo para que lo entienda bien la gente, es la importancia que le damos a los primeros inputs de información que recibimos de los demás. Y a través de esos inputs de información que recibimos, que son iniciales, esa primera impresión, el resto de la relación de comunicación o el resto de la relación
se ve supeditada a ese primer input, aunque sea absolutamente inocuo, aunque no tenga nada que ver. Pero esa primera información va a ser vital y fundamental para el resto. Si ese primer input lo controlo como a mí me dé la gana, para provocarte las reacciones que yo creo que te tengo que provocar, el resto ya está casi hecho. Es direccionar el camino que a mí me interesa. Ellos lo hacen. Y, por ejemplo, el primer gesto, muchas veces estaba pensando, ¿cuál es mi primer gesto con alguien? Normalmente es saludar, ¿no? Por ejemplo, dar la mano, ¿no? Yo creo que no. ¿No? ¿Cuál es? Las cejas. ¿Cómo controlo, no? ¿Cuál Las sería mi cejas. primer gesto que puedo controlar? Mira, Joe Navarro, que es un ex agente del FBI, que es expertísimo en comunicación no verbal, de hecho, hacía labores de contrainteligencia y detección de espías, etcétera, solamente con el lenguaje corporal, es un fenómeno. En su publicación, no me acuerdo cómo se llama, bueno, en una de las publicaciones que tiene, dice, habla de la potencia que tienen las cejas, ¿no? Mira, cuando una persona es bienvenida, es decir, tú y yo de repente nos vemos, ¿no? O sea, hay un contacto visual. Correcto. Si a mí me apetece tu presencia, me caes bien, me mola que estés aquí, mis cejas se van a elevar, sin yo quererlo. Yo voy a llegar y decir, hombre, ¿qué pasa? Y hago, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Joder, qué guay. Pum, elevación de No me he fijado cuando nos hemos visto. Ah, Si hubiese ya te salido... digo yo que sí. ¿Sí? Ya te digo yo que sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando es lo contrario, pues que no se elevan las cejas. Es decir, cuando yo de repente, yo qué sé, pues una persona que digo, no me apetece verla porque encima va a ser una conversación dura, va a ser una negociación muy complicada, o es un jefe que no aguanto, o un compañero que es un pesado, o lo que sea, pues ya de repente le veo, digo, hombre, ¿no? Y hago de esta manera, digo, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Vamos a pasar la tarde, ¿no? Venga, siéntate por ahí. No ha habido elevación de cejas, ¿vale? Todo lo contrario, fíjate, me gustaría que lo viera la gente. La diferencia entre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le vamos a dar a cambiar la dirección ahora. Ahora que yo lo sé, ¿qué voy a hacer a la gente que no me cae bien, que son unos pesados, pero que me interesa la relación con ellos? Elevar las cejas. Buenísimo. Automáticamente. Yo la veo y digo, hombre, ¿qué tal está usted, jefe? Y yo por dentro, qué pocas ganas tengo de verte, pero yo elevo las cejas. ¿Por qué? Porque él va a percibir que yo soy positivo para él. Y ahí es donde activa las neuronas espejo del otro. Ahí las neuronas espejo van a observar a una persona que Correcto. eleva las cejas, claro. Claro, efectivamente. Entonces es una manera de utilizar el lenguaje corporal en esa dirección. Porque siempre tenemos el concepto del lenguaje corporal como analista. Yo miro y analizo qué me viene para acá. Eso es un error. Analiza lo que te viene para acá y en consecuencia lanza para allá toda la información que tú quieras. Así es como tenemos que trabajar. ¿Y qué diferencias, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al mundo de formación y aprendizaje, y tú que también formas, has visto entre los métodos de formación, por ejemplo, del FBI respecto a métodos de formación que utilizamos aquí? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? No, ¿En no. qué? A día de hoy no hay tantas diferencias porque al final las bases son las mismas y por ejemplo, a nivel de negociación el método Harvard ha sido la base siempre de Roger Fisher en FBI, en todos los sitios, en todas las empresas, en todos los sitios, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero yo creo que lo tenemos todos los que nos dedicamos a esto, que es una mano que sale así dibujada de Roger Fisher, ¿no? La negociación, algo así se llama. No hay tanta diferencia. Realmente no hay tanta diferencia, ¿eh? Es más la fama que tienen unos y tienen otros, pero... Y a nivel de profesor o profesora en este caso tampoco, ¿no has notado? No especialmente. A día de hoy no. Si no me equivoco, también te has formado, ¿no? en situaciones de crisis, en el tema de secuestros, ¿no? Han formado parte de tu trabajo. ¿Recuerdas alguna situación de crisis o un secuestro donde fuese crucial tu habilidad? Mira, como no puedo hablar de lo mío, porque no podemos desvelar cosas, te voy a hablar de un incidente de un mozo que me escribió por redes sociales. Para mí, esto ha sido más que una medalla, para mí, ¿eh? O sea, para mí, personalmente, para mi ego, ha sido la bomba. Un día me llega un audio por Instagram y me dice, literalmente, mira, lo voy a hacer ahora, te voy a hacer este audio porque lo voy a hacer en caliente porque si no, no lo voy a hacer. Y digo, ¿qué ha pasado? Dice, mira, soy de un grupo táctico de los Mossos y nos han ya activado porque ha habido un atrincherado, una persona con un cuchillo, nos ha activado, él iba con el escudo balístico a la hora de entrar al atrincherado. Y dice, iba el primero y bueno, pues hemos llegado allí, el hombre estaba con el cuchillo en la mano y me he puesto a hablar con él, ¿no? Y he empezado a negociar con él. Dice, el hombre muy bien, ¿eh? Dice, pero muy bien, muy afable, muy colaborador, muy tal. De hecho, baja la mano, el cuchillo casi en el suelo. Dice, y yo pensé, bueno, el escudo aquí es casi más una barrera, aunque sea transparente, que otra cosa. Entonces, quita el escudo. A una distancia como estamos tú y yo ahora mismo, incluso menor. Y de repente, el que es seguidor mío detecta que esta persona le empieza a palpitar esta parte de la mandíbula, palpita,
afina los labios y dilata las fosas nasales. Y él, en ese momento, recuerdo un vídeo que digo yo, si detectas estos 3 gestos te van a agredir. Entonces, en el momento que lo ve, automatiza el gesto de volver a poner el escudo. En el momento que pone el escudo, el cuchillo impacta a la altura de su corazón en el escudo balístico. O sea, se libera una puñalada en el corazón. O sea, yo no puedo pedir más. O sea, yo ya con eso me doy por pagado de absolutamente todo. Esta es la transferencia directa de un aprendizaje. Brutal. Esto no tiene... Brutal. Y otro tema que nos preocupa también mucho, ¿no? La seguridad, ¿no? Como hablabas, es el tema de la salud mental hoy en día, ¿no? Y más con la sobreexposición en las redes sociales, y más los que somos padres, ¿no? Que nos preocupa este tema y que a veces, por desgracia, acaba en suicidios, ¿no? Sí. Sé que también, ¿no? Has investigado y ayudas y colaboras en este tema. En tu experiencia, por ejemplo, ¿no? Un padre o alguien que a veces... por las señales verbales o no verbales, no sabemos si está al límite. Muchas veces decíamos, que no esperaba, ¿no?, que pudiese ocurrir. ¿Qué señales podríamos intentar percibir? ¿Hay alguna señal, algún comportamiento no verbal de aquel que no nos lo dice? Como mínimo estar atentos para hacer un warning. ¿Hay alguno? Varias cosas antes. Yo estoy en la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, en SEMES, en el Grupo de Salud Mental, donde estamos absolutamente dándolo todo para la prevención del suicidio, para que exista una ley integral de prevención del suicidio que no hay en España. No hay. Y hablamos de 4.000 oficiales, 4.000 muertes al año. Es una barbaridad. En segundo lugar, que todos aquellos familiares, padres, hijos, hijas, maridos, mujeres, parejas de aquellas personas que se hayan suicidado, que no tengan, por favor, la percepción de culpa por no haberlo visto antes, porque no se puede ver. No se puede ver. Yo tengo gente muy cercana a mí a nivel de trabajo, no por Guardia Civil, sino por otras cosas, que se han suicidado y yo no lo he visto. Y creo que yo tengo herramientas para poder detectarlo. ¿No lo ves? Por una razón muy sencilla. Y sabemos a día de hoy, y no hablo por mi boca, sino por Pedro Martín Barrajón, que es el mayor referente de prevención del suicidio que hay en España ahora mismo, se sabe que un alto porcentaje de la persona que toma la decisión de quitarse la vida lo hace 10 minutos antes de quitarse la vida. Luego, hasta 10 minutos antes de quitarse la vida no se le puede detectar absolutamente nada. Y el resto de personas, muchas de ellas, tratan de ocultar que se quieren quitar la vida y además, de manera activa, intentan hacer ver a los demás que no hay ningún problema. Luego, es decir, ahí hay una actitud muy activa para que no se me note. Entonces, teniendo eso en cuenta, por favor, que nadie tenga la culpa o que piense que ha podido detectarlo. Pero por otro lado, si yo preguntara, hiciéramos una estadística ahora mismo, una encuesta, ¿no?, a todos los oyentes y decirle, ¿qué crees tú que sería el mayor indicador de una persona esté al borde del suicidio? Probablemente la gente diría, está triste, tiene depresión, está mal. Nadie diría, está bien. No, un indicador de que se va a quitar la vida es que se encuentra muy bien, muy feliz. Pues ese es el mayor indicador. Y me voy a explicar. Evidentemente, una persona que se encuentra bien no significa nada. Pero una persona que está con depresión, que lleva mucho tiempo muy mal, que con, pues eso, tristona, mal, depresiva, con una salud mental mal, etcétera, que nosotros lo vemos, estamos preocupados. Mira, estás yendo a terapia, estás tomando algo y estamos encima de ella, viendo que no está bien. De buenas a primeras, recupera y la vemos feliz y contenta. Hay dos posibilidades: que se haya recuperado, que puede ser, o número 2, que haya tomado la decisión de quitarse la vida y diga, el miércoles a las 4 de la tarde, que me quedo solo y con este método que lo tengo ya preparado, me voy. Y se ha quitado un peso. Exactamente. Porque la gente que se suicida o que se quiere suicidar no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y cuando tú tienes conciencia plena de que vas a dejar de sufrir el miércoles a las 4 de la tarde, te quitas un peso de encima y estás feliz. Entonces, si nosotros vemos eso, que de repente hay una mejoría muy, muy, muy visible, y conductas de cierre, como por ejemplo regalar objetos muy importantes, regalar mascotas, visitar a gente que hace mucho que no visitas, actitudes de cariño raras, pero qué buen primo eres, de verdad, nunca te lo he dicho, pero eres el mejor primo del mundo, cómo te quiero y tal. Todo eso en conjunto nos debe de alertar. Nos debe de alertar. Yo no digo que sea un 100%, pero nos debería de alertar y mucho. Pero como mínimo está de alerta. Eso pues es. gracias por el consejo para todos. Ojalá sirva para... Ojalá no lo tengamos que aplicar nunca. Correcto. Y también me parece súper interesante el no es posible detectar. No, en esto... Vamos a algo
que yo creo es súper interesante, o al menos a mí me fascina, que es que vi, que no sé si todo el mundo lo conoce, que participaste en una investigación sobre la Gioconda. Ah, sí, sí, sí. En dos. Entonces, Bueno, no, a ver. con sobre la Cristian Gioconda Gálvez, una, creo, sí, además, ¿no? Con el proyecto. ¿Nos puedes contar un poco con sobre el Chris, proyecto? sí, ¿Cómo sí, acabas ahí? ¿Qué hicisteis? ¿No? Pues otra casualidad de la vida. Bueno, Cristian, desde el 2008 estaba haciendo una investigación sobre Leonardo da Vinci, sobre el rostro de Leonardo da Vinci. Y, bueno, por circunstancias, necesitaba un experto a nivel de reconocimiento facial, de lenguaje corporal, para acabar. Me acuerdo perfectamente, tenía que entregar en 15 días la publicación. Y le falló una persona. Entonces, bueno, se volvió loco. Entonces preguntó, creo que fue, si no recuerdo mal, a Nacho Abad, periodista de sucesos. Oye, ¿alguien que dice? Pues, chico, yo no lo sé, pero en la UCO hay unos tíos que se dedican a estas cosas, ¿no? Llamaron y me dijeron, bueno, pues yo tengo aquí un chaval que es un friki de estas cosas. Porque de aquellas yo era friki, no era un especialista, era un friki. Y me puse en contacto con él. Me dijo, oye, mira, me pasa esto. Estoy haciendo una investigación sobre los rostros de Leonardo da Vinci. Es decir, los rostros de Leonardo da Vinci se refiere a que cuando hablamos de Leonardo, tú buscas en Google Imágenes Leonardo da Vinci y te sale un rostro de un viejo. Bueno, pues lo que se trata es de demostrar que ese no es Leonardo y que el rostro es otro. Claro, Cristian lo que hace es de manera documental e histórica y con diferentes pruebas documentales atestiguar quién no puede ser, y yo lo que hago es una comparativa entre rostros de retratos, autorretratos y estatuas sobre si hay compatibilidad entre ellos para ver si pudiera ser, ¿no? Y me dice, le digo, sí, hombre, se puede hacer. Dice, lo único que tienes es 10 días. Y yo, ¿cómo? En 10 días lo tienes que hacer. Digo, ostras, venga, vamos para adelante. Y entonces, pues nada, me pasa las imágenes, me pasa el autorretrato de Melchi, la tabula lucana, el David de Verrocchio, el Santo Tomás de Verrocchio, diferentes esculturas y retratos relacionados con el posible aspecto de Leonardo. Y yo hago una comparativa. Este puede ser este, es decir, este autorretrato puede ser este otro en el tiempo, sí, porque esta nariz y esta jiba son compatibles en el paso del tiempo. Y con esta estatua, que es un chaval joven, también. O sea, la evolución puede ser posible. Pero con este, que era el autorretrato, el famoso autorretrato que se desconoce, salió en 1806, pero se desconoce la autoría, no es compatible. No es compatible por muchas cosas, ¿no? Primero, porque es un viejo con un aspecto más mayor de cuando murió Leonardo. Y luego, todos y cada uno de los retratos de Leonardo que le podemos casi decir que podía ser él, porque además una de las personas que hacen la biografía de Leonardo le empieza a dibujar, ¿no? Los dibujos que tiene en esa publicación son clavados a las demás, a la tabula lucana, por ejemplo, son súper compatibles, pero no con este otro. Entonces, de alguna manera desmontamos la creencia de que este puede ser Leonardo y casi demostramos que es este otro, ¿vale? Queda súper chulo, queda muy bien. Además, hay un cirujano maxilofacial que nos da también la razón. Este no puede ser, pero este sí. Manel, que es un fenómeno. Y ahí se queda la cosa, la publicación. Bueno, a los 6 días éramos segunda edición. O sea, quiero decir que fue una publicación brutal. Y nos ocurrió algo muy, muy ibérico. Y es que un día nos reunimos para cenar porque iniciamos una amistad, Cristian y yo, y hubo algo tan... No hay huevos a investigar lo mismo, pero con la Gioconda. Y me acuerdo Cristian que dijo, no, mira, no nos metamos. Acabo del Renacimiento, déjate. Y al poco tiempo me dice, ¿lo hacemos? Digo, venga. Y nos pusimos manos a la obra. Y aquello fue súper chulo. Yo disfruté mucho más el de la Gioconda porque tuve más tiempo. O sea, yo lo que tuve que hacer es hacer un análisis del rostro y del lenguaje corporal de la Gioconda, pero de las diferentes Giocondas. Porque tenemos la del Prado, tenemos la del Louvre, tenemos la Mona Habana y la Mona Lisa de Isleworth, que es como más jovencita. Son todas exactamente iguales, muy parecidas, pero tienen sus diferencias. Entonces yo tenía que intentar averiguar si eran copias y aparte qué es lo que dice el lenguaje corporal, ¿no? Hasta de tal manera que hay la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Esa pátina de misterio que tiene la sonrisa de la Mona Lisa. Bueno, pues ahí yo tengo algo pensado. Pero bueno, aparte, está feliz, está triste, es compatible con que Leonardo, la posible relación que tuvieran con Leonardo. Es decir, si era la mujer de Leonardo, ¿es esto? Si fuera la madre, sí. Si fuera Leonardo travestido, es compatible. Entonces, se juguetea un poco con eso y llegamos a una serie de conclusiones que, bueno, ahí están. Algunas publicadas y otras no publicadas.
que las tenemos para nosotros. Yo tengo mi conclusión de quién era esa señora y de por qué tanto misterio con la sonrisa. ¿Se puede decir o no? Sí, sí. Tira. Es una opinión. La publicada de la no, si quieres, para contestar. La publicada Venga, y la mía es la mía. Venga, vale. A ver, yo creo, o me gustaría creer que la Gioconda es la madre de Leonardo. ¿Por qué creo que es la madre de Leonardo? Primero, me voy a mi terreno. Todas las características que tiene la Gioconda, mirando a quien le está pintando, es de felicidad. Dilatación de la hemicara izquierda, la sonrisa, todos los aspectos que tiene son de una persona feliz. ¿Qué dices tú? Bueno, y a lo mejor si tampoco le conoce, también estaría feliz. Vale. Se sabe que porque bueno, no sabéis si que Leonardo es un hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, ¿no? Ser Piero es un notario de Florencia que, bueno, pues tiene un hijo con una esclava árabe llamado Leonardo. Entonces, la madre se sabe que es una esclava árabe, nada más. No vamos al retrato de la Gioconda. Las esclavas árabes en aquella época, para diferenciarlas del resto de esclavas, se les afeitaba las cejas. ¿Característica física de la Gioconda? No tiene cejas. Vale, qué interesante. Cuadra. Vamos a otro paso más. Hemos dicho es árabe, ¿no? La mayoría de los cuadros de Leonardo, siempre, salvo la Gioconda y alguno más, siempre será una persona haciendo esto. ¿Esto qué significa en el mundo árabe? Allahu Akbar, Alá es grande. Árabe, como su madre, esclava árabe. ¿Qué característica tenía Leonardo da Vinci en su escritura? La escritura especular. Escribía de derecha hacia la izquierda. ¿Como quién? Como los árabes. ¿No? Como la Gioconda. Qué casualidad, ¿no? Y así, un número bastante alto de cosas que, bueno, que te llaman mucho la atención. Entonces, a mí me encantaría que fuera la madre, porque además hay un dato que mucha gente desconoce y es la única obra que llevaba encima Leonardo, siempre encima. De hecho, cuando murió en Amboise, en Francia, la seguía teniendo. La que llevaba encima era la Gioconda. ¿Qué llevamos nosotros encima? Antiguamente los monederos, nuestras madres que llevaban la foto de su familia, ¿no? Ahora nosotros lo llevamos en el teléfono. ¿Por qué solamente llevaba esa y no llevaba otra? No sé, me encantaría que fuera... ¿Y crees que algún día lo podrás confirmar o no? Yo no creo, porque no sé si nos meteremos en otro berenjenal de este, pero no sé, alguna vez yo creo que a lo mejor algo saldrá. Pero ha habido 1000 investigaciones diciendo que si la Gioconda era el uno, el otro, si era travestido, que si era una mujer que tiene una enfermedad de no sé cuántos, que si estaba embarazada. No lo sé, es un poco de palos de ciego, porque al final es bastante subjetivo. Yo entiendo que es subjetivo, porque a mí me encantaría que fuera la madre, y estos datos pues son los que son, pero al final son indicios, no es ninguna prueba. ¿Pruebas? Pues pruebas tenemos, por ejemplo, de la autoría de la tabula lucana, que la descubrió un italiano en el 2008, porque hay una huella dactilar de Leonardo da Vinci, que es la misma huella dactilar que hay en otros cuadros. Eso es una prueba. Es una prueba, correcto. Pero lo demás son indicios. Ya me gustaría a mí. Ahí tienes los tuyos y ahí lo dejas. Yo, mi convencimiento y mi fe está ahí, y ya está. Hablando de aprendizajes, ya para ir cerrando, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tu carrera, en estos años de estudiar la ciencia del comportamiento? La primera cosa, la principal, la más importante, que intento además hacer ver a los demás, es que cuando te habitúas a leer a los demás sin que se den cuenta que le estás leyendo, cometemos un gran error, y es prejuzgar. Y me di cuenta que la gente está librando unas guerras de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Y tú ves una persona con mala cara, con un mal rostro, una mala reacción, y ya, qué borde, qué estúpida, qué tal, y no tenemos ni idea de lo que está pasando. No tenemos ni puñetera idea. Y yo me he llevado un par de bofetones de realidad cuando directamente etiquetas a una persona de una manera determinada porque ha reaccionado de una manera determinada sin saber que está lidiando con una metástasis o que acaba de perder un familiar. Y creo que es muy injusto el prejuzgar a una persona sin tener ni idea de lo que ocurre. Por supuesto seguiremos incurriendo en estos errores, y yo el primero, pero te aseguro que incurro mucho menos, porque cuando puedo freno y digo, cuidado, Juanma, que la puedes liar otra vez. Y además prejuzgamos y etiquetamos. O sea, que encima ya le damos el santo benito para... Sí, por desgracia. Siempre. Y un consejo, por ejemplo, a alguien como yo, ¿no? Que nos fascina esto, porque claro, ahora desmitificando un poco la sinergología, ¿qué consejo nos darías para empezar a aprender sobre comunicación? Aparte de asistir a tus formaciones, evidentemente. Eso es lo principal. Eso. No, ir de la mano de la ciencia.
O sea, asegúrate. Yo, por ejemplo, venía hablando con mi product manager hace un momentito, con José. Digo, mira, el otro día me he comprado un libro de una persona un influencer que se dedica también a la comunicación no verbal. Digo, y no me ha gustado el libro. Pero no por el contenido, sino porque no tiene referencias científicas. Hay que tener muchísimo cuidado, insisto. Tenemos que ir de la mano de la ciencia y de lo que avala la ciencia y de saber que Borot hizo un estudio de 49 estudios para decirnos que en la parte izquierda del rostro está más involucrada en la expresión de las emociones. Que parece una barbaridad, ya, pero es que hay 49 estudios que te lo dicen. Y leo neurociencia, vete a las fuentes, a quien tenga una credibilidad absoluta. Y hay una cosa que sí que, mira, voy a utilizaros a vosotros para romper esta pedazo de lanza, y es, por favor, que la gente le dé la importancia que tiene y que merece a la experiencia. Porque hay muchas personas y mucha gente que pues, igual que yo, que hemos hecho másters, que hemos hecho expertos universitarios, que nos hemos formado con el uno y con el otro, pero no tiene experiencia de trabajarlo como agente de campo. Es decir, mancharte las botas. Porque yo he llegado a una serie de conclusiones y he modificado muchas cosas que en la teoría eran de una manera, pero gracias a la práctica hemos dicho, mira, esto no es así del todo, o no lo podemos utilizar de esta manera, es mejor de esta otra, y solamente es porque hemos estado día a día trabajando con ello durante, pues en mi caso, desde el año 2010, que llevo a pleno pulmón con todo esto. Un pequeño reconocimiento a la experiencia pura y dura, muy por encima de solo la titulitis, que es necesaria. Es decir, evidentemente, yo tengo que saber de dónde proceden tus conocimientos, está claro. Pero la experiencia creo que ya no es un grado, es un tramo de escaleras enorme. Es un supergrado. ¿Y alguna fuente o algún libro que nos puedas recomendar así para, venga, pues empieza por aquí? Madre mía. Pues mira, Flora Davis, La comunicación no verbal. Así se llama el libro. La comunicación no verbal de Flora Davis, año 1972. Es un libro sin ni una sola publicación, pero es ciencia pura. Os recomiendo también, hay uno nuevo que ha salido ahora que me está gustando mucho, no he terminado, pero me queda nada. Me está alucinando, que se llama La ciencia de la mentira. La ciencia de la mentira, lo tengo. Muy bueno, muy bueno. Creo que salió He empezado en mayo, solo, ¿eh? Sí. Salió en mayo y me parece... Y además creo que lo compré por una publicación tuya. Que sí, seguramente. Sí. Hay que consumir a fuego lento, ¿eh? Pero no, sí, que es ciencia pura. Y luego, por ejemplo, uno de consumir a fuego lento, El extraño orden de las cosas de Antonio Damasio, que es neurociencia pura y dura, absoluta. Fíjate que te habla de la microbiota como una de las causas de la toma de decisiones. O sea, fíjate que va muy de la mano de lo que hemos dicho de la interocepción y de la propiocepción y todo esto, ¿no? Pues de la microbiota, de lo que son las bacterias intestinales en la toma de decisiones. Ojo. También de Antonio Damasio, el error de Descartes y de cómo tenemos que validar el hecho de tomar en consideración las emociones para tomar decisiones racionales. De hecho, demuestra que si no podemos jerarquizar la información, es decir, no nos podemos emocionar con la información, no podemos tomar decisiones racionales, ¿no? Y lo sabemos por personas que han tenido lesiones en el lóbulo prefrontal, como Phineas Gage, etcétera. Está ahí, ¿no? Publicado en la ciencia, o sea, a nivel científico. No sé, es la neurociencia del cuerpo de Nazaret Castellanos, me parece una pedazo de publicación, que es neurociencia pura y dura. Hay tanto, pero vamos, todo lo que tenga la palabra neuro vinculada al cerebro. Pero cuidado con el neuro, porque luego hay neuro todo. Neuro todo, eso hay que tener cuidado. Pero cuando me hablo de la neurociencia del cuerpo, neurociencia y aprendizaje, neurociencia y educación, eso para mí es fundamental. O sea, yo pensé que iba a ser como un pequeño extra y no es un extra. Es una pasada, porque además empiezas a dar sentido a muchas cosas que las tenías ahí, que no sabías de dónde venían, y ahora con el estudio del cerebro, pues sabes perfectamente. Y luego, por ejemplo, un detalle también que me parece brutal, porque nos vamos a lo último, que es la neurociencia, pero nos tenemos que ir a lo primero, que es, por ejemplo, los primates. Entonces, el entender cómo se comportaban los primates te va a dar mucho sentido a por qué hacemos nosotros determinadas cosas. Por ejemplo, ¿no? Desmond Morris, el mono desnudo. Superpublicación que nos va a dar información para poder entender muchas cosas de las que hacemos. Tenemos deberes. Sí, vaya. Eso, más asistir a tus formaciones, más experiencia luego. Bueno, y falta el más importante, que es el que se publica el año que viene, que voy a hacer yo para el 2025, en septiembre. Buenísimo, porque iba a preguntar, como no paras, digo, ¿en qué estás metido ahora? Saldrá. Voy escribiendo poco a poco según voy por ¿Estás escribiendo un libro? Pero ya me he comprometido en que lo publicaremos en septiembre de 2025. Muy bien. ¿Tienes título? Todavía no. Todavía no.
tenemos ahí varias Lo cosillas, esperaremos, lo esperaremos. pero es difícil, lo del título. Parece que no, pero lo del título dices tú, madre de Dios. Sí, es Hay que complicado. darle vueltas. Es complicado. ¿Y algún proyecto más que quieras contar que estés metido aparte de esto ahora? Sí, de temas de formación. Cruzamos el charco unas cuantas veces, ya vamos a ir a México. Estamos en conversaciones con Venezuela. Me voy a Estados Unidos este mes. Me voy a Miami y a Houston. Bueno, y algunas cosas que no podemos decir todavía, pero mucho lío, mucho lío. Buenísimo, no paras. Estamos llegando al final. Xavier Maset, que estuvo aquí hace poco con nosotros, hablaba de la importancia del legado, ¿no? Decía que más que propósito, legado, ¿no? Es que me gustaría dejar. ¿Cuál sería tu legado? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué huella te gustaría dejar? Mira, qué picor me ha salido más bueno. En la nariz de curiosidad. Probablemente, mira, cuando uno es padre, y me entenderás esto, al final uno piensa en cuando yo no esté, cómo me van a recordar mis hijos. Para mí es... No sé si es una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para mí tiene una importancia terrible. Porque me gustaría... Yo mi motivo principal de escribir un libro principalmente es porque mis hijos tengan esa referencia y digan, esto lo ha hecho mi padre. Pero sobre todo quiero que vean que con pasión y con trabajo y con disciplina se pueden hacer muchas cosas. Pero desde luego la importancia que tiene el ser buenas personas. Y el hacerlo todo desde el desinterés, la mayoría de las cosas, ¿no? Cuando trabajamos con personas, y otras no. O sea, otras evidentemente hay que ser interesado porque hay que ganar dinero, hay que tener un estatus y hay que tener todo. Pero sobre todo ir siempre sin querer hacer daño a nadie, con la verdad por delante y de verdad acabando de ser buenas personas. O sea, a mí me encantaría que el día de mañana diga, mira, mi padre era lo que fuera, pero era buena persona. Ese es el único legado que me gustaría, que tenga la conciencia de que siendo buena persona, al final lo tienes todo. Tendrás más dinero o menos dinero, pero eres buena persona. Y por lo menos interiormente creo que tienes la paz. Primero, doy fe de que eres así. Desinteresadamente estás aquí cuando podías no estarlo, venir a Barcelona, darte las gracias. Segundo, tenemos un lema en Bieskiller, cuando siempre que contratamos a alguien, incluso cuando trabajamos con cliente, que nos gusta mucho decir es que tiene que cumplir dos cosas: gente buena y buena gente, ¿no? Y para nosotros coincidimos total. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que te hubiese gustado contestar? Juanma Pincho. Que va, yo creo que ha sido un espectáculo de entrevista. Además que esto es para gusto, con lo cual me voy más que satisfecho. Igual, muchísimas gracias de corazón por compartir con nosotros.